Hola, ¿qué tal amigos? Somos Los de Al Lado y queremos darle un saludo muy especial a todos los que nos escuchan dentro del planeta Tierra y fuera de ello también. En el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco acerca del libro de Enoch, los ángeles caídos y todo este grupo de supuestos seres celestiales que llegaron al planeta Tierra para dominar a la especie humana. Sí, básicamente ellos no realmente vinieron a dominarnos. La rebelión de estos ángeles caídos, también conocidos como los vigilantes, giró en torno a un pacto que ellos hicieron para tomar como esposas a las hijas de los hombres. Y de ahí dar comienzo o dar lugar a una raza completa de gigantes que serían quienes vendrían a dominar la Tierra. Bueno, todo este relato está dentro de este libro de Enoch, que no es canónico dentro de las escrituras bíblicas, pero es considerado uno de los textos apócrifos. Sí, un texto apócrifo que muchos científicos no consideran real o auténtico. Básicamente ha sido descartado durante mucho tiempo, pero que sin embargo relata una historia bastante interesante. Una historia básicamente de traición, una historia también de pactos y lealtades. De guerra. De una guerra, exacto. Hasta qué punto estos personajes angelicales que son relatados en esta historia eran simplemente generales con ciertos niveles de jerarquía dentro de un tipo de régimen militar. Ellos se rebelaron en contra de Dios Yahvé, ¿cierto? Exacto. La cuestión es que los seres humanos tenían prohibidos ciertos conocimientos o el acceso a cierta información. Supuestamente porque esta información o este conocimiento terminaría corrompiéndolos, que supuestamente es lo que realmente terminó por ocurrir. Bueno, y con todo esto, ¿quién fue Enoch? ¿Qué pinta Enoch en todo este asunto? Bueno, Enoch básicamente fue un elegido, tal vez no un profeta como muchos otros, porque no vino a profetizar ningún tipo de cuestión, sino fue una persona que básicamente se describe como alguien que caminó al lado de Dios. De hecho, en estos mismos cuentos o relatos apócrifos del libro de Enoch, él logró vivir 365 años. Muchísimo. 365 años y luego fue llevado al cielo sin pasar por el proceso de la muerte. Según esta tradición también, los ángeles caídos fueron liderados por un ser llamado Azazel. Un supuesto demonio, lo podemos conocer luego con esa etiqueta. Ellos supuestamente enseñaron a los hombres las artes y las ciencias prohibidas a las cuales Dios Yahvé no nos daba acceso. Sí, de hecho, por ejemplo, porque en muchas escrituras luego, incluso dentro de las, podría llamarse tradiciones cristianas o judeocristianas, este ángel caído en particular es descrito como el que nos enseñó el arte de la guerra, manufacturar armas y joyas, incluso la magia y la hechicería. ¿Ese no era uno que se llamaba como armero? Realmente no. Armeros también era un ángel caído, que también es mencionado acá, y también habla acerca del arte de la guerra, pero tal vez pudo habernos enseñado fue la cuestión de estrategias, y no tal vez esta manufactura de trabajar los metales. Azazel nos trajo las armas. Sí, y básicamente esto fue una de las cosas que hizo que la humanidad se descarriara o fuera realmente llevada a su perdición. Bueno, esta historia de los ángeles caídos y los Nephilim, que eran los hijos de estos ángeles caídos con los hijos de los hombres, o las hijas de los hombres, o sea, las mujeres. Ellos llegaron, este grupo de ángeles caídos, en esta rebelión contra Yahvé y decidieron procrear con las mujeres humanas. Este producto, estos hijos que salieron, fueron conocidos como Nephilim, que también eran gigantes. A mí particularmente me gusta mucho la idea de estos paralelismos que se pueden conseguir entre precisamente este tipo de libros. Esto es una de las cuestiones que quería traer al programa, y es el paralelismo que existe en todas las distintas culturas acerca de la entrega del conocimiento prohibido por algún tipo de raza superior, en este caso angelical, a los seres humanos.
Cabe destacar también que, por ejemplo, se ha hablado muchísimo sobre El fuego del conocimiento. el fuego del conocimiento. Bueno, los griegos fueron también los que describieron cómo una entidad superior, una deidad, nos entregó el fuego del conocimiento. Este fue Prometeo, quien se robó el fuego del mismísimo Zeus. Exacto, y todo esto para enseñarnos a nosotros a hacer fuego. Y era algo que también estaba prohibido, que se puede observar claramente este paralelismo junto con este libro de Enoch del que estamos hablando. Y que también puede ser una metáfora para decir que era el fuego, pudo haber sido cualquier tipo de tecnología. Pudo haber sido todo tipo de tecnología que no conozcamos, que aquí también me gusta entrar en una cuestión que nos podría hablar de el linaje o lo que sería la genealogía de Enoch, ya que es una persona que acaso era porque si venía luego de Adán y todas estas primeras civilización o primera rama de humanos, tal vez poseía unos genes distintos a los nuestros. Posiblemente era un humano diferente. Bueno, es que de hecho si vivió supuestamente 365 años, era muy diferente entonces. Además, Enoch cabe destacar que era quien fue el padre de Matusalén. Ya sabemos cuando dicen tal persona es más vieja que Matusalén, porque también fue alguien que, al igual que Enoch, caminó al lado de Dios. Y vivió muchísimo. Vivió muchísimo y básicamente fue llevado a los cielos, lo que se podrían llamar los cielos, en cuerpo y alma, sin tener que pasar por la muerte. Y Noé era el bisabuelo, Enoch era el bisabuelo de Noé. El bíblico Exacto. Noé que salvó a todos en su arca. Por esta razón también comienzo a preguntarme, y es una cuestión que todos los científicos han tratado de observar. ¿Acaso estas personas, Enoch, Matusalén, el mismo Noé, eran tal vez algún tipo de elegidos? ¿Tenían algún tipo de ADN distinto? Tal vez estaban mezclados con quienes fueron los humanos primogénitos. ¿Y qué tal si mencionamos y ampliamos un poco más la familia y podemos decir acerca de los Nephilims? ¿Qué tal si esos Nephilims también, que son descritos como gigantes, son los gigantes que describían los griegos en su mitología, que eran cíclopes, los cuales construyeron también templos como el templo de Gigantía que está en Malta y no es más que un gran calendario solar, similar al que hablamos el episodio anterior del montículo de la serpiente en Ohio y que describía cuando ocurrían los equinoccios y otros eventos celestiales que involucran al Sol. Sí, estos gigantes también fueron quienes también comenzaron a darle forma a toda la civilización, ya que estos gigantes se describen, por ejemplo, también como descendientes o quienes también les dieron conocimiento a los vikingos y a muchas civilizaciones nórdicas también. Entonces, tal vez habría sido esta raza de gigantes que se fue por todo el mundo, porque una de las cosas que dicen es que no hay pruebas, no hay pruebas de gigantes, ¿sí? Y bueno, tal vez sus cuerpos ya se deshicieron. Según la mitología, bueno, eso fue, ellos se esparcieron por el mundo, le entregaron el conocimiento a los humanos y de hecho por eso fue la gran molestia de Dios Yahvé. Por eso precisamente envió el diluvio y borró el rastro de de todo este momento de la historia. Esto también es interesante, saber que, por ejemplo, Noé ocurrió aproximadamente unos de 365 años después de que haya existido Enoch. Y todo esto haya sido unos 3000 años antes de la historia conocida de Cristo. O sea, y esto es sacándolo tal vez desde un punto de vista pequeño, un punto de vista de un tiempo corto, porque de hecho pudo haber sido mucho más tiempo. Yo creo que según los eventos geológicos fue hace unos 12.400 años, al final de la última era glacial. Ahí ocurrió el gran diluvio y todos estos registros datan de ese momento. Quizás los registros obviamente fueron recogidos 3.500 años antes de toda la historia conocida de Jesús, de Jesucristo. Y es que el conocimiento es poder.
por eso este Dios Yahvé quería prohibirnos, quería cercenarnos el acceso al conocimiento para que nosotros no pudiéramos tener ese poder. ¿Y qué fueron lo que nos vinieron a enseñar estos ángeles caídos? Sí, es que algo muy interesante dentro de esta historia es que ponen, por un lado, el conocimiento como algo malo o como algo que tal vez no estamos preparados para conocer. Y hasta cierto punto realmente observemos lo que el ser humano ha sido capaz de lograr a través del conocimiento de la guerra, a través del conocimiento de los metales, realmente hasta qué punto sí ha sido una autodestrucción. Y aparte de todo este concepto de la guerra y de las armas, ¿qué otras cosas también, o quiénes fueron, por lo menos? ¿Hay algunos nombres, algunas deidades de estas que nos enseñaron cosas? Realmente no hay una cantidad de nombres completos, pero sí hay varios que pueden observarse dentro de varias tradiciones judeocristianas, incluso islámicas también, que son nombres que comienzan a repetirse y algunos se pueden rastrear hasta este libro de Enoch, siendo uno de los personajes principales, el cual habíamos estado hablando al comienzo, este Azazel, que es un personaje que, como estamos mencionando, está en tradiciones judías, en tradiciones islámicas, y era conocido como el Señor de los Espíritus. De hecho, él era uno de los vigilantes que se rebelaron contra Dios y bajaron a la tierra para tomar a las mujeres como esposas y engendrar a estos Nefilim. Entonces este Azazel, junto con otro de los ángeles caídos o vigilantes, llamado Semhasa, ambos eran los líderes que parece que instigaron toda esta rebelión en contra de Dios. Ellos fueron los que promovieron hacer este pacto y decir, bueno, mira, vamos a quedarnos con las hijas de los hombres, vamos a repartirnoslas una para cada uno y tengamos hijos con ellas. Pero ¿qué otras cosas también pudieron ellos habernos enseñado? Por ejemplo, está también otro nombre que es recurrente dentro de todos estos, que es Baraquiel, otro de los ángeles caídos, que les enseñó una de sus cuestiones favoritas a los hombres, y fue la astrología. Así que este podría estar relacionado con todos estos monumentos antiguos que se lograron desarrollar como antiguos calendarios solares y todas estas cosas. La astrología siempre fue un tema súper importante para los antiguos y está evidenciado en todos los templos y en todas las monumentos que ellos pudieron erigir. Exacto. También tenemos, por ejemplo, uno de estos otros ángeles caídos, que es bastante interesante su intervención, porque fíjate que, por ejemplo, Azazel se dice que era como el dios de los espíritus, y él les enseñó hechicerías y cuestiones. Semhasa, que era otro de los líderes, junto con Azazel, fue básicamente el que se le ocurrió la idea de traicionar básicamente a Dios. Pero también está, por ejemplo, Ármaros, uno de los que tú habías mencionado antes, que se dice que nos enseñó el arte de la guerra, estrategias y formas de cómo pelear las guerras. Claro, todas las tácticas y movimientos con ejércitos, etcétera. Al final la guerra es algo, bueno, muchos filósofos dicen que es inherente a la especie humana. Ahí también hay una cuestión debatible e increíblemente amplia, porque comenzamos a llegar a un punto que se refiere a la naturaleza del ser humano. Y es acaso si el ser humano es una persona inherentemente buena o inherentemente mala. Yo digo que tenemos que tener fe en la humanidad. Al final, no todos tienen que ser malos o somos malos. No, es que precisamente el mal existe dentro de lo que se podría catalogar como la masa o la inconsciencia inerte dentro de los seres humanos, pero en la individualidad de cada ser existe realmente el bien. Por supuesto. Bueno, eso fue lo que no pudo ver Dios Yahvé, que nos mandó un diluvio para borrar toda la vida. Bueno, quién sabe, tal vez él estaba viendo las cosas desde otro punto de vista y tal vez simplemente para él en ese momento era que no estábamos preparados. Y de cierta manera, ¿no te parece que tuvo razón? Bueno, no sé, sería como decir que Thanos tendría razón. Vamos a hacer el chasquido mágico y a borrar a todo el mundo. Sí, es una solución un poco drástica que han tratado de utilizar y realizar muchos líderes humanos. Al final, todos dicen, ok, vamos a reducir la población, vamos
a borrar a todo el mundo, pero ninguno se incluye dentro de los borrados. Ah, claro. Y eso es muy fácil, ¿no? O sea, como dicen, la muerte es necesaria si se mueren los demás. Claro, en fin, tantos ejemplos que podemos decir. Ok, y todo este libro de Enoch, ¿cuándo fue descubierto? Toda esta historia que es tan impresionante e interesante, ¿por qué no conocemos o no sabemos más acerca de esto? La cuestión es que estos libros fueron descubiertos en distintas etapas del tiempo. Además, han sido escritos o recopilados por distintas civilizaciones, a través del tiempo, siendo una de las más importantes, por ejemplo, la que han hecho los griegos, y algunas que también han sido, por ejemplo, escritas por los etíopes, y que son conocidas como el libro etíope de Enoch, y es como una de las traducciones, tal vez podríamos llegar a decir, más antiguas y también más conocidas, que se pueden remontar incluso a idiomas como el arameo o el hebreo, cuestiones que ya incluso se han perdido en el tiempo para siempre. O sea que el libro de Enoch primero fue escrito en arameo y luego fue traducido al etíope. Exacto. De hecho, el descubrimiento de estos libros fue hecho en el siglo XVIII en Etiopía por un explorador escocés. Este explorador escocés se llamaba James Bruce. Ok, esa fue la traducción etíope. ¿Y el libro básico en arameo, de cuándo data? Bueno, este libro se calcula aproximadamente, sabes que estas cuestiones, precisamente aquí es donde muchos científicos y expertos pueden comenzar a especular o a debatir, porque se puede llegar a pensar que es de hace 300 años, o mejor dicho, 300 años antes de Cristo. 300 años antes de Cristo fue escrito este libro en arameo. Exacto, y de hecho, se han descubierto, de hecho, en diversas partes del mundo, traducciones diferentes, que esto es lo que tal vez a los científicos los saca un poquito de onda, que toda esta historia de Enoch, básicamente, por eso se compara tanto junto con el diluvio, porque el diluvio también ha estado siendo parte de las tradiciones orales y de muchísimas civilizaciones a través del tiempo, no tan solo en la Biblia. No tan solo en la Biblia, exactamente. Entonces, es bastante curioso que esta misma historia se repita a través de la historia en diferentes civilizaciones. En diferentes civilizaciones, incluyendo incluso, por ejemplo, estaba viendo hace rato, que incluso, por ejemplo, los hindúes en los Vedas, también hablan acerca de Enoch, acerca de los caídos y acerca de Noé, de Noé y el diluvio. Siendo este un ejemplo más en el cual se pueden observar esta misma historia acerca de gigantes y ángeles y conocimientos prohibidos para la humanidad. Increíble. Increíble todo el conocimiento que ha estado oculto, al cual, pues, ¿Cómo se conecta? Lo extraordinario es ver cómo se va conectando, por ejemplo, en la Biblia, en el Islam, en ciertas tradiciones judías, llegando incluso a la India, imagínate. me gustaría saber también qué piensan ustedes acerca de todo este tema de Enoch, los ángeles caídos y toda esta mitología antigua de la cual no hemos tenido tanto acceso, pero que poco a poco vamos hablando y la gente también va conociendo acerca de todo este tema tan importante. Recuerden, somos los de al lado porque el césped siempre es más verde del otro lado.